Todos llegamos al inicio de un año y yo pienso que, como he dicho antes, con sentimientos mixtos, porque depende cómo nos fue el año pasado, muchas veces determina el sentir al inicio de ese año. Ya están hasta saliendo memes que dicen, no, pues ya me di cuenta que el año 2025 no será mi año, el 26 será mi año y apenas vamos iniciando. Puede ser que ahora mismo estés pasando por sufrimiento, dificultades. Puede ser que hayas tenido recientemente quizás la dolorosa experiencia de que alguien esté hablando mal de ti, están calumniando tu nombre, tu testimonio. Puede ser que haya sucedido simplemente porque eres cristiano, porque crees en Dios y alguien quizás no te quiso por esto. O quizás por un desacuerdo, quizás algo está pasando en tu vida y ahorita las cosas parecen no estar en orden o no están en la condición que quisieras que estuvieran. Pero si en medio de tus dificultades, quizás alguna vez te has preguntado, ¿sabrá Dios lo que está pasando conmigo? ¿Tomará cuenta Él de mi vida? ¿Él sabrá el dolor, la soledad, la dificultad? ¿Sabrá Dios la condición de mi familia? Y siempre la respuesta es que sí. Dios sabe exactamente lo que está pasando. La iglesia en Esmirna era una iglesia literalmente de mártires. Es la iglesia de las 7 mencionadas que iban a morir, que se les había anunciado que iba a venir una severa persecución. La iglesia conocía bastante lo que es dificultad y ser despreciado y ser rechazado y quizás ser odiado por causa del nombre de Jesucristo. Y yo pienso que fue de gran conforte para ellos cuando reciben la carta. Y la Biblia dice en el versículo 9, noten conmigo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Yo pienso que a lo mejor tarde o temprano, como cualquier cristiano, cuando está pasando por dificultad, quizás nos preguntemos, ¿sabrá Dios lo que está pasando conmigo? ¿Pondrá atención? ¿Se habrá quedado dormido al pasar por encima de mi familia? La iglesia en Esmirna se encontraba en una pobreza desesperada. Fueron calumniados por supuestamente judíos que no eran judíos. Experimentaron gran aflicción y Jesús les dice, yo sé todo acerca de tus problemas. Conozco tu aflicción, conozco tu pobreza, conozco la calumnia, la blasfemia de los supuestamente judíos que se mencionan. Y considerando eso de ellos, Jesús llama a la iglesia a ser fiel. Y quiero que nomás piensen conmigo para poder comprender la importancia de este lema. Dios conocía la pobreza, Dios conocía la aflicción, Dios conocía la calumnia que estaban recibiendo, Dios conocía que muchos iban a morir por causa de su nombre, y Jesús no les dijo, pues fíjate que cálmense, refúgiense, escóndanse. Lo que Jesús les dijo a esta iglesia, le dijo, sé fiel hasta la muerte. Y quizás nosotros en nuestra generación nunca comprenderemos la profundidad de que Jesús te diga, sé fiel hasta la muerte porque vas a morir. Vivimos en una generación donde queremos todo fácil. Si venimos a la iglesia es porque no se entrepuso con algo como lavar la ropa o algo más importante o simplemente no tenía ganas o vino alguien o no sé. Pero muchas veces nuestra fidelidad es perturbada por cosas inferiores a las mencionadas en nuestro contexto. Sin embargo, Jesús le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte. Nada que te hagas para atrás. Yo te entiendo si quieren irse a esconder, yo los entiendo. Pues quién no lo hiciera.
Pero estas palabras, no solo de que yo conozco lo que estás pasando, pero sé fiel, puede hasta sonar para un cristiano inmaduro, alguien que a lo mejor no conoce bien las escrituras, como que, ay no, qué feo Jesús que pida esto de mí. Ay no, no estará consciente de que estamos aquí dolidos y pues ya acaba de confirmar que él está muy consciente. Pero como muchas veces en nuestras vidas, la condición de nuestra vida, las lágrimas de nuestros ojos, el quebranto de corazón, no deben de detenernos en hacer lo que Dios nos ha llamado en hacer. Y solo Dios sabe qué nos espera en el año 2025. Quizás nos espera otra pandemia. Quizás nos espere muerte, aflicción, dificultad. Y quizás la pregunta que todos debemos de contestar en esta noche es: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser fiel? ¿O vamos a escondernos detrás del dolor, detrás de la aflicción, detrás de los problemas que existen? La Biblia nos dice al comenzar Apocalipsis que Jesús camina por en medio de las 7 iglesias, los 7 candeleros, y Él tiene un mensaje a cada iglesia. A cada iglesia se les refiere que este mensaje iba para el ángel que está y mencionaba el nombre de la iglesia. Cuando habla del ángel, está hablando del mensajero o el pastor de la iglesia. En Esmirna, históricamente se conoce que el pastor de la iglesia era Policarpo, quien era discípulo de Juan. Ahora imagínense, pastor, aquí una carta para tu iglesia. Imagínense, hoy tenemos una carta del apóstol Juan y eso es lo que se escribe a nuestra iglesia. Pues fíjate que Dios conoce nuestra tribulación y pobreza, conoce de la blasfemia de los que se hacen pasar por judíos y no lo son. Nos dice que no tengamos miedo de lo que vas a padecer. No que posiblemente van a padecer, van a padecer. Hoy no solo eso, que el diablo por 10 días los iba a maltratar y perseguir, pero el ánimo pero sé fiel hasta la muerte. Quisiera simplemente en esta noche tratar de animarnos a todos nosotros en qué es lo que significa ser fiel. Porque muchas veces malentendemos lo que es ser fiel. Muchas veces creemos como que, bueno, pues soy fiel si me nace que debo de ser fiel. Y yo pienso que siempre todo cristiano cruza una línea mágica cuando se va de ser un cristiano que es fiel si le nace a ser un cristiano por convicción. Muchas veces vamos a estar en la iglesia donde mejor desearíamos estar en otro lugar. Quizás dormido, quizás con un chocolate en la mano y relajados. Pero cuando uno conoce las escrituras, sabemos que pues se nos impulsa de que si hay ánimo, si hay salud, si podemos, pues en lo que requiere de nosotros, el que sabe hacer el bien y no lo hace, para él es pecado. Nosotros tendríamos que intentar hacer lo correcto. No buscar razones. Ojalá que me duela la cabeza el sábado para no ir a ganar almas. Ojalá se me ponche la llanta. Ojalá, o sea, casi deseando que un mal nos pase por no tener que ejecutar nuestro plan. Entonces, rápidamente quiero ir a través de las escrituras, porque hay mucho que ver en esta noche. Y veamos en sus notas, vean número 1, por favor. Lo primero que queremos ver en esta noche es la riqueza de los fieles. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque la Biblia habla de estas riquezas. Y vean, por favor, el versículo 9, por favor, conmigo. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La riqueza en la economía de Dios, hermanos, escúchenme, es fidelidad. Se los vuelvo a decir, la riqueza en la economía de Dios es la fidelidad. Aquí le está hablando a una iglesia que físicamente y terrenalmente
eran unos pobres. Ellos sufrían, tenían escasez, no tenían suficiente, no tenían tantas cosas que a lo mejor usted y yo hoy beneficiamos. Físicamente en esta tierra eran pobres, literalmente pobres. Pero si ustedes ven el paréntesis, es porque lo que Jesús está diciendo, yo veo tu pobreza en la tierra, pero espiritualmente, pero ustedes son ricos. Yo veo la aflicción de que no tienes, que carecen, han sacrificado para mí, han hecho cosas para mi nombre. Yo entiendo que son pobres, entiendo que carecen cosas, pero en paréntesis, pero no pierdas esto, pero eres una persona rica, tienes bastante. Los cristianos de la Odisea, vean por favor, tienen riquezas materiales, pero se comprometieron con el mundo y Jesús los llama una iglesia de pobreza espiritual. En el capítulo 3, cuando comienza a hablar en el versículo 14 a la iglesia de la Odisea, la iglesia de la Odisea estaba en polo opuesto a Esmirna en cuanto a la economía. Ellos sí tenían negocios, ellos sí tenían empresas y tenían bastante dinero. Incluso esta iglesia en la Odisea pensaban que estaban bien porque tenían muchas bendiciones económicas. Y por eso Dios les comienza a llamar la atención. Vean conmigo para que vean este contraste. Vean en Apocalipsis 3. Y vean por favor comenzando en el versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, hablándole a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿y qué es lo que esta iglesia dice? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué contraste tan más grande entre una iglesia que era fiel pero carecía dinero, a una iglesia que no carecía nada, que ellos físicamente decían, hombre, pues lo tenemos todo, pero eran pobres ante los ojos de Dios? Fidelidad, hermanos, en la economía de Dios es lo que hace a cualquier cristiano rico. Fidelidad. Ellos, vean en la pantalla, solo pensaban que eran ricos, pero eran pobres. La ironía, vean por favor, es que la iglesia que pensaba que era rica era pobre, y la iglesia que pensaba que era pobre era rica. Porque ¿sabes quién es el juez de todo esto? Dios. Amén. Muchas veces podemos pensar, mira, tal cristiano tiene tantos años en el evangelio y tanto conocimiento, él ha de estar bien con Dios. Y aquel que hasta cae mal cuando lo ves, dices, no, ¿y este qué? Espérame. Ten cuidado cómo juzgas. Porque el juez, Jesucristo, es el único que ve la realidad de las cosas. Quizás ve a alguien que a lo mejor nosotros pensamos, mira, ahí va un rico espiritualmente, y Dios dice, no, tú no sabes. Uno tiene que tener cuidado. Los cristianos de Esmirna eran pobres y tenían una vida muy dura, pero poseían verdaderas riquezas espirituales, que es lo que Dios les está diciendo. Cuando enfrentamos aflicción, pobreza, calumnias, dificultades como la que ellos están enfrentando, es importante continuar siendo fiel, porque estamos haciendo tesoros aún en la tierra. Cuando damos, cuando nos comprometemos, cuando ganamos almas, cuando hacemos todo lo que hacemos, tenemos que estar mentalmente preparados y saber que lo hacemos para el Señor Jesucristo, porque nuestra fidelidad en diversos momentos, hermanos, van a agregar riqueza para nosotros en la eternidad. Proverbios 28, versículo 6 también lo pone de esta forma. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos camino. ¿Y qué dice? Pienso que la Biblia lo dice muy claro. Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten y les es añadido más.
Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y muchas veces tenemos que comprender de lo que Dios quizás esté diciendo. A lo mejor no está hablando de pobreza aquí en la tierra, quizás va a ser pobreza en la eternidad. Y cosas que tenemos que comprender de lo que Dios dice y está haciendo entre nosotros. Hay unos que creen que son ricos, pero pues son pobres. Hay otros que tienen quizás un nombre, como dice la Biblia, que están vivos, pero están muertos. La Biblia nos dice. La Biblia dice, noten en Apocalipsis 3, versículo 1, se los puse como ejemplo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y que dice, hermanos, déjales digo, Dios conoce todas nuestras hipocresías. Dios conoce toda nuestra falta. Dios conoce nuestro pecado. Dios conoce con qué corazón venimos en esta noche. Hoy puedes tener nombre de que vives y estás muerto. Hoy puedes pensar que estás bien y estás mal. Hoy puedes pensar que tienes riqueza y Dios te ve como un pobre. La verdad es que todos tenemos que examinarnos, de que estemos bien como la iglesia de Esmirna, que Dios les dijo, mira, yo conozco que tu pobreza, pero eres rico. No pierdas ánimo, eres rico, tienes más de lo que los demás tienen, porque Dios ve las cosas muy distintas. Quiero que vean no solo las riquezas de los fieles, vean segundo, el desafío de ser fiel. El desafío de ser fiel. Regresemos a Apocalipsis 2, por favor. La Biblia dice, comenzando en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿cuál es el desafío? Hay 2 desafíos primordiales que tenemos que ver aquí. Y uno, quiero que vean primero, tiene que ver con el desafío de la tribulación. Es obvio que ellos iban a entrar en tribulación, y nosotros quizás nos podemos sentir perseguidos, pero en realidad no como la está enfrentando la iglesia de Esmirna. Quizás alguien te rechace, te saque la lengua, pare de hablarte, ya no conteste cuando tú les llamas y ven tu nombre, a lo mejor ya no te contestan porque no quieren saber de ti, pero puedes vivir con esto. La persecución de la iglesia de Esmirna no era bloquearte en Facebook. Amén. No era no ponerle like o ponerle una cara triste a algo que pusiste. Esa no es la persecución de ellos. La persecución de ellos era severa, era física, era de quitarles la vida. Eso es una persecución totalmente distinta. Muchos han debatido sobre los 10 días, que iban a ser 10 días literales o representan 10 reyes que iban a traer diferentes persecuciones sobre la iglesia. La iglesia ha sufrido bastante. No solo esta iglesia físicamente, pero la iglesia en sí como cristianos nunca les fue bien como nos está yendo a nosotros. Y quizás una de las razones que tendemos a ser tan carnales, tendemos a ser tan infieles, es porque la tenemos fácil. Necesitamos unos cuantos que mueran, necesitamos un poco de quizás de persecución para mantenernos orando más ferviente, porque todo cristiano cómodo para de orar, todo cristiano cómodo para de ser fiel en la iglesia. Necesita uno ver papeles de divorcio y ahora sí, Señor, por favor, perdona. Y cuando no viene el problema, no hay oración, no hay cercanía a Dios, y quizás por eso la iglesia primitiva fue una de las iglesias más eficaces en alcanzar a gente, porque al ver a personas morir en la fe, hacía que uno no desperdiciara su vida, sino que testificara con más denuedo,
que fuera y fueran fieles porque todos estaban pagando un precio. No es algo que estamos viendo nosotros hoy. Pero en la historia, por ejemplo, vean Nerón, el año 64 a 68, los cristianos fueron culpados por el incendio de Roma, lo cual fue del todo, no fue de nada cierto, y crucificó a los cristianos y los arrojó a las fieras. También hizo ejecutar a Pablo, posiblemente a Pedro. Nerón, hermanos, fue alguien que en esta época pensaban que él era el anticristo. De tantos cristianos que mató. Domiciano, del año 90 al 96, miles de cristianos fueron asesinados por él en Roma. Fue responsable de desterrar a Juan a la isla de Patmos, o sea, donde se escribió el libro de Apocalipsis. Luego tenemos a Trajano, del año 104 al año 117 después de Cristo. El cristianismo fue por escrito, por sus edictos, fue responsable de quemar a Ignacio en la hoguera. Luego tenemos a Marco Aurelio del año 161 a 180. Los cristianos fueron torturados y decapitados por este hombre. Luego tenemos a Severo del año 200 a 211, crucificó, quemó y decapitó a los creyentes. Luego tenemos a Máximo del año 235, 237, condenó a muerte a los cristianos. Luego tenemos a Decio del año 250, 253, ejecutó a todos los cristianos que pudo encontrar y se esforzó por aniquilar el cristianismo. Luego tenemos a Valeriano del año 257 a 260. Su objetivo era acabar con el cristianismo, condenó a muerte al obispo de Cartago. Lo tenemos a Aureliano del año 270 a 275, persiguió a los creyentes y de todas las formas posibles. Luego tenemos a Diocleciano del año 303, 312, fue responsable de quemar las escrituras. Y después de ahí, luego comienza unos cientos y miles de años después, la Santa Inquisición por la misma Iglesia Católica. Muchos han muerto, hermanos, por el nombre de Jesucristo. Dime, ¿qué te mantiene desanimado el día de hoy? La Biblia que tenemos fue pagada con precio de sangre, hermanos, de muchos. Y todavía hay cristianos que no le encuentran. Cipriano de Valera ha de estar volteándose en la tumba de que con tan alto precio para darnos las escrituras como para menospreciarlas. Amén. Entonces, esta aflicción que ellos están enfrentando, hermanos, esta tribulación, veamos entonces primero, ven en sus notas para poder examinar más a profundo y vemos la tribulación, porque aquí menciona la tribulación. La palabra tribulación viene de la palabra griega klispin, que significa aflicción, la presión de una aflicción aplastante. Literalmente significa van a ser aplastados. Esta palabra indica que las pruebas y las persecuciones fueron muy severas, pero los creyentes resistieron los ataques y se negaron a negar a Cristo. Prefirieron morir. La iglesia en Esmirna se encontraba bajo el estrés continuo de que en cualquier momento los iban a arrestar, los iban a matar, nomás por ser cristianos. Juan 16:2, la Biblia nos dice, Jesús hablando, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué dice? Que esa parte no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta todo creer en Dios, salvación, qué bonito se siente. Pero la Biblia dice, no solo se te ha concedido creer, pero también sufrir. Las dos cosas se nos han concedido, que también forma parte de esta tribulación, no solo la tribulación en sí, pero la pobreza también. Vean segundo.
Algo que ya vimos, la iglesia sobrevivió bastante pobreza. Muchas veces la necesidad, hermanos, es algo que puede existir en el cristiano porque da. Hay hermanos este año que se hicieron un poco pobres por causa de Cristo, fueron fieles a los compromisos de terreno y empobrecieron quizás un poco por la causa de Dios, pero eso no quiere decir que son pobres ante los ojos de Cristo. Entonces, lo tenemos que ver como Dios lo ve. La Biblia dice en Mateo 8, versículo 20, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Noten que si Jesús mismo pudo ser pobre físicamente hablando en esta tierra, sabemos que Él es rico en el cielo, pero Él estuvo dispuesto a sufrir. Después de eso, hace el llamado para que lo sigan a Él, después que les declaró en la pobreza que Él vivía. Segunda de Corintios 6:10. Como entristecidos, hablando de cómo se sentían, mas siempre como pobres, más que a muchos, como no teniendo nada, más que dice. Y esa es la vida cristiana. ¿Y cuántas veces, hermanos, quizás vemos a alguien que está más feliz y tiene menos de lo que tienes? ¿Cuántas veces quizás alguien está pasando con bastante dificultad, pero ellos tienen la paz que tanto tú deseas teniéndolo todo? Hay cosas que la Biblia menciona para los fieles, que esas son las bendiciones. Sí, podemos estar, ¿verdad? Maltratados, pero estamos con gozo. Sí, cierto, podemos tener pobreza, pero tenemos tranquilidad, tenemos riquezas. Y la Biblia nos promete todas esas cosas, pero hay una tercera área, vean, la calumnia. La Biblia dice en el versículo 9, noten, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La palabra blasfemia significa calumnia. La palabra griega significa que estaban siendo calumniados, estaban, en otras palabras, blasfemando contra ellos. No lo malentiendan como la blasfemia contra Dios, que es cuando alguien dice, yo soy Dios, eso es blasfemia. Aquí se está usando en el término que ellos estaban blasfemando contra los cristianos en Esmirna. Vean, la iglesia resistió toda clase de calumnias, especialmente de los judíos de la ciudad. Pero la Biblia nos dice que no eran verdaderamente judíos, ellos no amaban a Dios, ellos incluso eran de la sinagoga de Satanás. Pero sin embargo, hermanos, estaban calumniando. Saben, hermanos, una de las cosas que son difíciles para cristianos es que alguien hable mal de ti. Amén. Ese es como el COVID cristiano. Porque cuando eso pasa, muchos se agüitan y se desconectan y se van. Amén. Y lo que estoy diciendo es de que esta iglesia estaba literalmente sufriendo calumnia de todos en la ciudad, de todo mundo estaba hablando de ellos. Eran la burla, se mentían acerca de ellos, los estaban acusando, estaban difamando, criticando, murmurando en contra de ellos y ellos fieles. Le vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que te desanima ahorita? Y la pregunta grande, en la foto grande de la vida cristiana, ¿vale la pena que estés tan agüitado por lo que está pasando? En contraste a lo que estamos leyendo. Vean segundo, por favor, no solo vemos el desafío de la tribulación, pero luego también tenían un desafío diabólico. Donde quiera que hay tribulación, donde quiera que haya angustia para la iglesia, quien va a estar detrás de esto será el diablo. La Biblia dice, quiero que vean por favor, versículo 9 una vez más, y blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vean, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, ¿quién? El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Noten, hermanos, la intención del diablo. Él es el que fomenta disensión. Él es el que fomenta
pleitos. Él es el que fomenta la persecución. ¿Para qué? Para ponerlos a prueba, para ver si vas a pasar la prueba. Me imagino que cada vez que Él hace que alguien te lastime, te ofenda, te decepcione, Él está así, vamos a ver si pasas esta prueba, vamos a ver si lo haces. Vamos a ver si pasando por esto te vas a mantener fiel. Muy similar como con Job. Hey, Dios, pues mira, Job te es fiel, pero porque lo tienes bien protegido, déjalo toco. Y vas a ver que te va a blasfemar tu nombre. Ok, éntrale. Y el diablo, hermanos, está más que interesado que arruinar matrimonios, arruinar cristianos, arruinar jóvenes. Él está detrás de cada uno de nosotros quienes somos hijos de Dios. Nuestra guerra principal, hermanos, es una guerra espiritual. En Efesios 6:2 la Biblia nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celestial. Hermanos, estas huestes pelean contra nosotros, pelean en nuestras mentes. Es por eso que es muy posible que cuando el diablo esté atacando tu hogar, no exista felicidad, no exista unión. Parece ser que todo mundo está por su esquina, como que se evita cada quien. El matrimonio no va a estar bien, están como un lado el otro. No están detectando que están siendo atacados directamente del diablo, porque es espiritual, es emocional esta lucha. Es algo que muchas veces personas no detectan. Que el diablo va a estar detrás de nuestros hijos, va a estar detrás de usted personalmente. Pero muchas veces estamos pensando, no, es que nos enojamos por este problema. Y no entienden que ese problema se podría haber solucionado en un día. Lo que han pasado por los últimos 6 meses, eso es el diablo. Que hace que personas se desubiquen, no la piensen bien, sus sentidos están nublados. Nuestra pelea grande, hermanos, no solo es por el diablo, que él pelea contra nuestras emociones, contra nuestra mente, es una guerra espiritual. También el diablo pelea contra nuestras creencias. Hoy en día tenemos un surgimiento de jóvenes, ¿verdad? Que, no, hombre, andan saliendo con todo tipo de doctrina, todo tipo de versículos sacados fuera de contexto. La Biblia nos dice, por eso nos advierte en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de quién. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Efesios 5:11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Este año estaré reprendiendo y animando a los jóvenes que hagan precisamente esto. Estamos viendo una decadencia de jóvenes cristianos por todas partes. Ha sido tanto muchas veces lo que estamos viendo que es, me senté con el staff antes de comenzar en el calendario y comenzamos a debatir qué es lo que quería que esto pasara y luego ya habíamos hecho el calendario y dije, no, sabes que pongan en pausa sus calendarios con los jóvenes porque yo le voy a entrar con los jóvenes este año. Y voy a estar pisando callos, además ya estoy ahorita terapiando a los jóvenes que se preparen emocionalmente. ¿Por qué? Porque amo esa generación de jóvenes. Yo no quiero ser un pastor que nomás ve las cosas que están pasando y bueno, le voy a dar el ojo ciego, vamos a pretender que no está pasando nada. A lo mejor ya cuando se casen mis hijos, entonces sí, ahora sí que esa generación no, son mentiras, no. Pero les digo, mientras que estén mis hijos y mientras que existe otra generación que viene, que es Ana y Camila, ténganlo por seguro que el temperamento espiritual de nuestros jóvenes, la condición espiritual de nuestros jóvenes y del grupo de jóvenes es una prioridad mía bastante. Entonces, y yo les digo, hermanos, que el diablo muchas veces comienza y la Biblia nos dice a todos que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Muchas veces personas participan en esto. Tienen un mundo oscuro, tienen otra vida privada, tienen un mundo digital muy perverso. La Biblia dice que debemos de reprenderlas. Segunda de Timoteo 3:12 nos dice la Biblia, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y hermanos, hay tantas cosas que se podrían decir,
pero el conflicto directo que tenemos es con el diablo. El diablo no solo quiere hacerte hermético espiritualmente, indiferente espiritualmente. Él quiere que luches, ya que no te puede quitar la salvación, pero bien que sí te puede quitar la utilidad. También quiere cambiar lo que crees. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, versículo 1 al 8, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, noten, pero tú, Timoteo, tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, noten entonces, Dios le está hablando al pastor Policarpo. Le está diciendo, hey, sé fiel hasta la muerte. El diablo te está pidiendo por 10 días, te va a dar una buena, pero tú sé fiel. Dale duro, sigue adelante. Policarpo, conforme a la tradición y a la historia, era el pastor, y él murió, hermano, siendo quemado. Si ustedes leen el libro de los mártires de Fox, está un récord de la muerte de Policarpo. Durante 86 años, cuando él fue y le estaban pidiendo, niega a Jesús, si solamente niegas a Jesús, te van a dejar libre, tú nomás di que no eres cristiano y ya. Y él contesta, dice, durante 86 años he servido a Jesús y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo blasfemaré contra mi rey que me salvó? Más nomás piensen, él ya está, ahí lo están amarrando y le están diciendo, por favor, niega, nomás di que no es Señor, di que César es tu Dios. Y no, el que estaba encargado, lo seguían amenazando. Luego dice, Policarpo dijo lo siguiente, me amenazas con fuego que arde durante 1 hora y se apaga pronto. Pero tú ignoras el fuego del juicio futuro y del juicio eterno reservado a los impíos. Pero, ¿por qué te demoras? Haz lo que te plazca. Amén. Los paganos inmediatamente comenzaron a encenderlo y a quemarlo. Prendieron la estaca para que él muriera. Sus últimas palabras registradas fueron las siguientes. Oh Padre, te bendigo porque me consideraste digno de recibir mi porción entre el número de los mártires. Cuando dijo amén, el fuego se encendió. Y déjales digo, hermanos, qué triste poder pensar que nosotros podemos estarnos quejando de cosas tan triviales. Muchas veces nos quejamos de cosas que no valen la pena. Nos desanimamos en nuestro caminar con el Señor sin verdaderamente contemplar el precio que otros verdaderamente han pagado. Es irónico, quiero que vean, que la muerte de cristianos como Policarpo haya impulsado el crecimiento del cristianismo. Y déjales digo algo bien interesante. Porque hasta que gente no ve la convicción verdadera de un creyente, en realidad no le importa mucho de lo que dices que crees. Pero cuando gente ve gente morir por una causa, ¿sabes lo que hace? Todo el mundo se acerca, dice, pues
Si eso es tan real para que este hombre muriera quemándose vivo, ese ha de ser el Dios verdadero. Y el cristianismo, en lugar de disminuir bajo la persecución, es cuando más floreció. Entre más persecución recibió la iglesia, más se desparramaba el evangelio. Más salieron cristianos por todos lados. Hermanos, y muchos hoy van a creer en nuestro Dios, pero cuando usted esté dispuesto a caminar con Dios y que sea real. Padres quieren ser buenos padres, no les prediques a tus hijos algo que no vives. Vívelo y vas a inspirar a tus hijos para que vivan. Lo vas a convencer por lo que ven en ti, no nomás en teoría lo que es correcto y lo que en filosofía es lo correcto de decir, no, eso tíralo a la basura, vívelo. Vívelo. Y tus hijos serán inspirados por tu ejemplo. Entonces vemos la riqueza de los fieles, el desafío de ser fiel. Vean tercero, el galardón de los fieles. En el versículo 10, la Biblia nos dice que Jesús le dijo aquí, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué bendición, hermanos. Déjales digo, aunque no hubiera galardón, Jesús vale toda la pena. Porque Él es un buen Dios. Sin embargo, Dios está animando a la iglesia, sé fiel hasta la muerte, yo tengo tu galardón. A Él no se le olvida nuestro galardón. Imagínense, por eso Pedro dijo en 1 Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, ¿qué dice ahí? Os gocéis con alegría. En Salmos 31, 23 dice la Biblia, amad a Jehová todos vosotros sus santos. Noten, a los fieles guarda Jehová y paga, ¿cómo paga? Al que procede con con soberbia. Y noten, hermanos, Él guarda a los fieles, Él es bueno con los fieles. Sé fiel, no nomás es una teoría, es algo que la Biblia nos manda. Incluso cuando escogí el lema, estaba entre unos 38 versículos. Porque la Biblia, hermanos, no nomás teóricamente nos pide que seamos fieles y fiel aparece en todos lados en la Biblia, describiendo a aquellos que sirven a Dios. Primera de Corintios 15:58 describe cómo se ve la fidelidad en sí. Dice, así que hermanos míos, estar como firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, ¿por qué no es en vano? Porque Dios da su galardón, hermanos. Él paga y a lo mejor ahorita sientes, no hombre, yo pienso que Dios ni sabe mi nombre. Oh no, Él está muy enterado de quién eres. No, es que no creo. He estado en una lucha por tanto tiempo, por tantos años. No, Dios sí sabe. Sé fiel. Porque a lo mejor Él no te paga en este mundo, pero sí te pagará en el que viene. Sé fiel para que cuando ya sea el tiempo que veamos a Dios, te regocijes. Sé fiel porque Él nos promete galardón. Y hermanos, y debemos de ser fiel porque eso es lo que la Biblia nos manda que nosotros seamos. ¿Eres fiel en tu lectura bíblica? ¿Eres fiel en tu asistencia? ¿Eres fiel en tus oraciones? ¿Eres fiel en tus diezmos y ofrendas? ¿Eres fiel en tus compromisos? ¿Eres fiel? O sea, la pregunta es, ¿eres fiel? ¿O la fidelidad viene cuando es fácil ser fiel, pero no todo el tiempo, no cuando hay problemas? Entonces, quiero terminar con esto para motivarlos aquí. ¿Cómo podemos transformarnos en creyentes fieles que vencen? Si ustedes notan el versículo 11, en Apocalipsis 2, versículo 11, noten. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Rápidamente, ¿cómo podemos ser fiel? Si vamos a terminar fiel en este año 2025, ahorita les voy a decir, no va a ser fácil, van a haber problemas, van a haber momentos en el que vas a tener que pagar no sé qué tipo de precio, porque Dios está obrando en nuestras vidas muy diferentes. Para unos quizás el Dios más grande que tienen es el dinero y adivinen dónde Dios comienza a trabajar ahí. Para otros quizás es el matrimonio, para el otro es su carro, no sé. Yo no sé, todos tenemos nuestros asuntos en las que Dios está trabajando para tener nuestro corazón. Amén. Y ahorita les prometo que van a haber muchas ocasiones en que el diablo va a ir a decir, oye, quiero darle una buena aquí a, no sé, al hermano Juan. Y Dios decir, éntrale, dale. Y nosotros no estamos viendo espiritualmente que están todos los ángeles, dale, 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 no pierdas. Y ahí está el hermano Juan sufriendo. Pero aunque le duela en ese momento, en esos 10 días de tribulación, el mensaje de Dios para el hermano Juan, para mí, para usted, cuando estemos en esos momentos, seguirá siendo, sé fiel hasta la muerte. Yo sé que duele, yo sé que no tienes, yo sé que eso es difícil, pero sé fiel. ¿Cómo podemos ser fiel? Primero, contrólate. Si vamos a ser fiel este año, tenemos que tener control propio. Primera de Corintios 9, versículo 27, la Biblia dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Romanos 6:13, la Biblia nos dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vuestros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, si vamos a lograr este año, hermanos, ser fiel, va a haber una lucha física. Por naturaleza, somos relajados, nos gusta que nos chiqueen, nos gusta estar cómodos, no nos gusta sufrir. Nada. Incluso sería un poco raro que alguien saliera, a mí me gusta que me den en la torre. No, nadie va a estar así. Estuviéramos examinando psicológicamente a ver qué está pasando. Por eso es importante entonces poner nuestro cuerpo en servidumbre. ¿Por qué? Porque van a haber veces que el cuerpo te va a decir una cosa y tú tienes que hacer otra. Y si no cedemos a eso, si no presentamos nuestros cuerpos para servir al Dios vivo, vamos a presentar nuestros cuerpos al pecado. Y la Biblia ya nos dice, no, preséntate en cuerpo, en alma y en espíritu ante Dios y ríndete. Si vamos a terminar fiel este año, necesitamos, segundo, vean, resiste al diablo. El diablo, hermanos, es el diablo. Amén. Le puedes decir chamuco como tú quieras, pero no es tu esposa, no es tu esposo. El diablo es otra persona. Una vez tocando puertas, yo hice mención, la persona me dijo, no, pues es que el diablo, le dije, pues fíjate que la Biblia dice mucho del diablo. Dice, no me tienes que decir nada del diablo, yo la conozco muy bien. Y apuntó a su esposa. Y yo dije, no, ella no es el diablo, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que muchas veces están tan enojados que así se sienten. No debe de ser así. La Biblia dice en primera de Pedro 5, versículo 8 al 9, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, ¿qué dice? Resistid firmes, ¿en dónde? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si entendemos lo que la Biblia aquí nos está diciendo, resistimos al diablo en la fe. La fe, hermanos, recuerden, no está hablando aquí nomás un sistema teológico de lo que creemos. Por la fe, nosotros hacemos muchas cosas. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros vamos a resistir al diablo en
la fe no es que, diablo, yo creo en la Trinidad, y el diablo nomás dice, creo en la Trinidad y se va a ir. Porque así es lo que muchos quizás imaginen. No, en la fe es que sea como sea, yo voy a vivir lo que mi fe dice que debo de vivir. Es una fe que obra. Estaré aquí aunque el diablo hizo todos sus esfuerzos por detenerme. Seré fiel a Dios aunque Él hizo todos los esfuerzos de quebrantarme, de hacerme todo tipo de daño. Y a pesar del daño que Él me hizo, yo sigo fiel en la fe. Sigo firme, resistid en la fe. Noten tercero también, si vamos a terminar fiel ese año 2025, estad firmes. Deben de ser constantes. No debemos de ser montañas rusas. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Filipenses, noten 3, versículo 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la Biblia es clara, tenemos, hermanos, que seguir. Y por último, noten, ora. Si vamos a terminar este año, no lo vas a hacer en tu fuerza, tenemos que orar. Tenemos que orar por nosotros, tenemos que orar por nuestros hijos, orar por nuestro trabajo, orar por nuestros hijos que vivan bien, por nuestro matrimonio. Mateo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, hermanos, ¿qué tal? ¿Seremos ricos este año por ser fiel? ¿Qué tal entonces? ¿Seremos fiel ante los desafíos? ¿Seremos enfocados en nuestra carrera para ganar el galardón? ¿Cómo estás el día de hoy? Al ver hacia atrás, el año 2024, ¿en qué áreas le fallaste a Dios? Y no digo para que te quedes en el 2024, es más bien para que te determines en el 2025 seguir adelante. Porque tenemos una nueva oportunidad este año. Apenas vamos iniciando. Dices, pastor, pero yo ya fallé. Yo sé, bueno, pues estamos en primeras 2 semanas, amén. Ponlo atrás, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir para el Señor. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido, por favor, bendice este tiempo de invitación.